Sí, hermanos, muy buenos días y hermanas también y a los invitados, ¿no? Que están de manera virtual participando. Hoy también, ¿no? Dios nos permite una vez más estar reunidos y poder escuchar la palabra de Dios. Y antes de escuchar también vamos a cantar algunos himnos, por favor puedan acompañarnos. Y mientras cantamos también pueden ir invitando, ¿no? Enviando el link a sus familiares, conocidos, ¿sí? Como primer himno vamos a cantar el himno 35, Fuente de la Vida Eterna. Sí, vamos a cantar el himno 35, Fuente de la Vida Eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Sí, hermanos, vamos a seguir cantando, ¿no? Y también quiero recordarles que se está transmitiendo no solo en castellano, también este culto, sino que también en quechua y aymara. Vamos a cantar el himno 110 en la cruz. Cantemos el himno 110 en la cruz. Herido triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz,
y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran Consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sí, gracias a Jesús, ¿no? Tenemos también la salvación y también podemos tener la felicidad en nuestros corazones. Vamos a cantar un himno más y luego de esto vamos a tener el tiempo de la oración. Cantemos el himno 307. Cantemos el himno 307, más cerca, oh Dios, de ti. Más cerca, oh Dios, de ti, anhelo estar, aunque una acerba cruz haya media alzar, será mi canto aquí. Más cerca, Dios, de ti, más cerca, Dios, de ti, más cerca, sí. Si peregrino soy y de ansiedad, me llena puesto el sol, la oscuridad. Mi sueño aún así ha de llevarme a ti, más cerca, Dios, de ti, más
acerca así. Y luego al despertar te alabaré. De gracias un altar te levantaré. Allí mi corazón eleve su oración. Más cerca, Dios, de ti, más cerca sí. Amén. Sí, hermanos, hasta aquí hemos cantado los himnos juntos y espero también, ¿no?, que cada hermano también pueda acompañarnos siempre que estamos cantando, ¿no? Vamos ahora a tener el tiempo de la oración. Para ello pedir a cada uno de los hermanos puedan inclinar sus rostros. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, te agradecemos esta oportunidad y una vez más que nos permites para poder escuchar tu palabra. Realmente, Señor, cada mañana también durante la semana podemos escuchar, ¿no?, tu palabra, y ahora también este domingo. También permite que ingresen los hermanos desde sus hogares, así también sus invitados, para poder escuchar esta palabra, Señor. Para que también meditando a través de esta palabra que tu siervo Pastor Andrés va a compartir, pueda llegar a nuestro corazón y también pueda trabajar, Dios, grandemente, Señor. Gracias te damos, Padre, porque nos permites aún anunciar tu evangelio. Permite también, Señor, esta mañana que ingresen los que aún no han ingresado. Y también, Señor, encomendamos en tus manos nuestros corazones para recibir, Señor, esa palabra. Gracias, Padre, y te encomendamos a este culto dominical en tus manos, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí. Ahora también, ¿no, hermanos? El tiempo de testimonio es muy importante, ¿no? Muy importante que también cada hermano pueda también a través de este testimonio meditar, ¿no? Y también escuchando recibir esperanza en su corazón, porque realmente Dios también está trabajando en la vida de cada uno de los hermanos. Y también esta mañana vamos a escuchar el testimonio de la hermana Guadalupe Dimachi. Entonces vamos a invitar para que pueda también compartirnos su testimonio. Buenos días, hermana. Adelante, por favor. Buenos días, buenos días, pastor, hermanos, hermanas, buenos días a todos. Hoy día, ¿no? Yo, gracias a Dios, no puedo compartirles mi testimonio a ustedes. Estoy agradecida con Dios porque, ¿cómo no testificar delante de Dios, ¿no? Cómo Dios trabaja en mi corazón. Este tiempo, ¿no? Escuchando el seminario, me recordaba a los seminarios antes, ¿no? Cuando nos reuníamos, ¿no? En los campamentos, podíamos reunirnos, había etapas, ¿no? Tiempo de oración o tiempo de comunión, tiempo de la prédica. Yo me sentía así, este campamento, ¿no? Este seminario, en este tiempo, estos días, yo me sentía así. Ay, qué lindo, qué hermoso. Me hizo recordar cómo era nuestro tiempo antes de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia nosotros podíamos participar de los viajes, podíamos reunirnos entre los hermanos, entre las hermanas, ¿no? Entonces, no sé, me vino eso en mi corazón, qué lindo, qué hermoso. Y también a veces uno, ¿no? Por el trabajo, por la situación, entonces, no siempre estamos pendientes, ¿no? Pero siempre mandan los mensajes, ¿no? Las encargadas, ¿no? Del internet o de las páginas, ¿no? Que ahora es tiempo del primer culto, el segundo, el tercero, ¿no? Yo veía también la ayuda de Dios ahí, porque a veces uno no mira. Y además yo en este tiempo también podía ver que yo no veo ya de cerca, he perdido la vista, entonces a veces es muy difícil para mí mirar el celular, leer. Siempre tendría que estar con lentes, pero
necesito lentes de lejos y de cerca, entonces a veces me prefiero sacar. Entonces estoy agradecida porque veo la ayuda de la iglesia. Entonces, en estos días, ¿no? Escuchando la palabra, etapa por etapa, me volví a hacer recuerdo, ¿no? Cómo Dios, ¿no? Me salvó del pecado, también escuchando, ¿no? Cómo yo, años, ¿no? Ya años recibí la salvación, hasta me da vergüenza decirlo, ¿no? Pero como que veo, ¿no? Mi vida de creencia, ¿no? Como si se hubiera estancado, así yo me siento, ¿no? Y recuerdo también tantas cosas, ¿no? Momentos que uno pasa en la iglesia, ¿no? Con las hermanas, con los pastores también, ¿no? Tengo muchos recuerdos hermosos, ¿no? Cada etapa de nuestra vida, ¿no? De creencia se ve y se guarda esos recuerdos, ¿no? Con cada enseñanza, ¿no? De cada pastor, de cada siervo que ha llegado aquí a Bolivia, ¿no? También eso me volví a acordar, ¿no? Cómo no los siervos nos cuidan. Espero, ¿no? Que muy pronto pase esta pandemia y podamos estar juntos, ¿no? Escuchar allá la palabra. No sé qué país nos tocará, pero sé que va a ser Perú, ¿no? Igual escuchar ahí la palabra, estar compartiendo los testimonios, ¿no? Estos días, ¿no? Bueno, les contaré, ¿no? Mi testimonio. Estos días pensaba, ¿no? Uno, ¿cómo podemos llevar la vida de creencia? Uno para recibir la salvación, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir ahora, soy justa, yo no tengo pecado, Jesús ha limpiado todo mi pecado, eh, en este tiempo, ¿no? Yo soy libre, puedo dormir tranquila, despierto tranquila, porque sé dónde voy a ir. Una vez que yo muera, me voy a ir con Dios, soy hija de Dios, así. Pero también mi vida, ¿para qué es? No siempre los siervos nos dicen, no, ¿para qué Dios nos ha salvado? ¿Con qué propósito nos ha salvado Dios? ¿Para qué nos ha salvado? ¿Cuál era, no? La manera, ¿no? También pensaba estos días, mi familia aún no es salva, pero escuchando también los testimonios, decía, de otras familias por la fe han recibido la salvación su familia, ¿no? También me entraba esa tristeza. Mi papá ha escuchado el evangelio, sí, pero le falta, yo pienso, escuchar más, así. Mis dos hermanos no son salvos. También me entraba eso, ¿por qué? ¿Por qué Dios no trabaja en mi familia? Así pensaba. Claro, mis hijos ya son salvos, no cada uno de ellos, ¿no? Ya han recibido la salvación, pero faltan mis hermanos, decían. Mis hermanos, ¿cuándo así? ¿Cuándo Dios van a recibir ellos? Porque yo no hallo la gracia como otros hayan, así. Uno piensa, ¿no? De otros, mi familia es salva, todos testifican, ¿no? Toda su familia, sus hermanos, sus familiares, pero yo, ¿por qué así? Uno entra, ¿no? Un pensamiento o entra la tristeza y dice, ¿por qué? Pero escuchando la palabra, no todo Dios trabaja por la promesa de Dios, ¿no? Todo también tiene su tiempo, ¿no? También Dios trabaja porque ese hermano ha creído, ¿no? O será que yo no he creído, todo pensaba estos días, ¿no? Y escuchando, ¿no? Ayer, ¿no? La última prédica, ¿no? Me había entrado estos días en mi corazón, ¿cómo puedo llevar mi vida de creencia? Porque yo veo, ¿no? En mí, quiero acercarme a Dios, pero siempre me alejo otra vez. Intento, ¿no? Seguir, digamos, como siempre dicen, ¿no? Los siervos estar conectados a la iglesia. Y eso es verdad, ¿no? Es mi familia, la iglesia, ¿no? Mi familia, ¿qué es lo correcto? Estar al lado de ellos en las actividades y todo eso. Pero yo muchas veces veo a mi corazón se aleja, o de repente cambio automáticamente. Entonces, yo pensaba, ¿no? Yo he recibido la salvación por creer, ¿no? En la palabra, en una promesa, ¿no? Que decía, así como por la desobediencia de Adán, yo fui pecadora, ¿no? Así también por la obediencia de Jesús, yo fui justa. Esa promesa llegó a mi corazón hace años atrás, ¿no? Y yo pensaba, entonces, igual será así, pensaba. ¿Por qué mi vida de creencia se ha estancado? Porque entre más tengo, digamos, un corazón de querer avanzar, seguir, pero no puedo. Siempre vuelvo a caer, ¿no? Vuelvo en mis pensamientos, vuelvo a mi situación. Como dice, ay, todo como decir, no, ay, no, creo que no voy a poder, todo es de balde, porque no veo un cambio. Quiero ver yo siempre un cambio. ¿En dónde? En mi familia, más que todo en mi esposo. Yo digo, ¿por qué? Yo lo veo a mi esposo así lejos, no quiere, no me acompaña, pero estos días escuchando, y eso yo sentía, ¿no? Me debilito, así pensaba, ay, me siento muy débil. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo será, no? La vida o cómo será, dice en la Biblia, ¿no? No sé, todos conocen esa palabra. Cuando hemos recibido la salvación, dice, ¿no? Juntamente con Cristo estamos, ¿no? Hemos sido crucificados, ¿no? Dice ahí la palabra, no vivo yo, pues Cristo vive en mí, ¿no? Esa palabra yo decía, no funciona en mí porque yo veo
yo sigo viva, yo me miro, estoy viva, viva mis pensamientos, vivo están mis deseos, mi forma de ser, todo está ahí, digo. Entonces, esa palabra, si estos días, ¿no? Cuando empezó la conferencia, esa palabra, quisiera que entre en mi corazón, decía, ¿cómo puede entrar en mi corazón? Ahí está la clave, así decía, si uno cree como así nosotros hemos creído, ¿no? Jesús ha muerto por nuestros pecados, dice, ¿no? La palabra, Jesús ha muerto por mi pecado, entonces, eso uno cree, uno ya es salvo, uno tiene la vida eterna, uno está listo para entrar, para morir también está listo, porque ya sabemos dónde es nuestro destino final. Uno también escuchando la prédica decía, ¿no? Uno piensa, muere, ahí termina nuestra vida, no es así, ¿no? Es verdad, ¿no? Uno muere, más bien ahí es, ¿no? El juicio viene, ahí va a ser nuestro, digamos, ¿cuál va a ser nuestro destino final? ¿El infierno o al lado del Señor? Entonces, yo pensaba, entonces, ¿de qué manera? ¿Cómo puede ser entonces? ¿Cómo puedo yo, digamos, creer esa palabra? Igual, estoy muerta, pero a veces yo no veo, digamos, mi palabra, en mi vida no se cumple, ¿no? Yo sigo viva, así, sigue todo igual. A veces cuando veo la situación en mi familia, así, mi corazón rápidamente cae. No se apega a la palabra, sino más al contrario, uno dice, ay, no, me alejo, es como me encierro en mi mundo, así otra vez, en mi pensamiento o en mi situación. Pero escuchando ayer no la palabra, ¿qué dice? Nuestro corazón realmente es débil, nuestra raíz es débil, dice, ¿no? El siervo es débil, así como, y daba un bonito ejemplo, ¿no? Decía ¿qué se llama? ¿Cómo? Injertar, ¿no? Injertar el melón con la raíz del zapallo creo, ¿no? Y injerta y eso tiene fuerza, la raíz tiene fuerza y mientras del melón su raíz no tiene fuerza, pero si se une y puede también dar fruto, puede. Entonces yo decía, razón, entonces eso me abría también mi corazón, me daba esperanza a mi corazón, digamos, que mi corazón no se cierre, ¿no? Por no ver el trabajo a veces de Dios en mi vida, entonces mi corazón muchas veces se cierra o pierdo la esperanza, vuelvo a mi pensamiento, me encierro en mí misma, ¿no? Y escuchando eso, ¿no? Me daba esperanza, ¿no? Ajá, es verdad. Entonces ya podía entender, mi corazón realmente es débil, pero si recibo el corazón de Dios, voy a poder, ¿no? Vivir la vida de creencia como Dios quiere. Pero mi corazón, yo muchas veces, yo no me he dado cuenta que he vivido con mi propio corazón este tiempo. Entonces, ahora, ¿qué debo esperar, no? Ese es mi anhelo ahora, recibir el corazón de Dios, esperar en la misericordia de Dios, ¿no? Para llevar mi vida de creencia, porque ya soy salva, ¿no? Ya Dios ha limpiado mi pecado, ya soy justa, ¿no? Pero hay otro paso, ¿no? Que es la vida de creencia, ¿no? Donde ya es ver, ¿no? El trabajo de Dios en nuestra vida, cómo nos guía, cómo nos maneja, ¿no? Pero en este tiempo yo podía ver como, por eso, como les decía, mi vida estancada, entonces ya encuentro, ¿no? El motivo, escuchando este seminario puedo ver a la causa, es que yo he querido llevar mi vida de creencia por mí, con mi corazón, y no me da cuenta que mi corazón realmente es débil, también queriendo a cambiar por mi forma o por mi manera, solamente por mí misma, ¿no? Y no, ese es ahora mi anhelo de querer escuchar, ¿no? Querer recibir el corazón de Dios, avanzar. Estoy agradecida también por este campamento, ¿no? Que hemos pasado, ha sido de gran bendición. También he escuchado muchos testimonios de los siervos, ¿no? De otras iglesias, de los pastores. Estoy tan feliz, la verdad, cuando escucho, ¿no? Como me parece como una fiesta, algo hermoso, ¿no? Porque varios pastores de otras congregaciones, de otras iglesias, escuchan la palabra de Dios, escuchan la Biblia, ¿no? Tal y como está escrito en la Biblia. Y puedo ser tan feliz, ¿no? También en este tiempo, muchos hermanos, ¿no? De pueblos, de pueblitos no han recibido la salvación, no los conozco personalmente, ¿no? Entonces, pero cuando acabe todo esto, aunque ahora ya nos podemos congregar, ¿no? En la iglesia, ¿no? Por células, también estoy agradecida con Dios porque es algo bueno, ¿no? Reunirnos entre nosotras, también volver a tener comunión, porque la verdad, ¿no? Como que cada quien no está lejos, ¿no? No nos podemos hablar, no podemos compartir nuestros testimonios, ¿no?
pero este tiempo, ¿no? Yo estoy agradecida con Dios, ¿no? Es muy pronto conoceré varios hermanos. Yo he visto, ¿no? Ya somos muchos hermanos que ya han recibido la salvación y sé que eso es el trabajo de Dios nada más. Estoy agradecida por todos, hermanos. Les agradezco. Doy gracias a Dios por este seminario, por este campamento. Gracias a Dios por la palabra que ha llegado a mi corazón. Gracias también por los siervos que están aquí en Bolivia. Veo que están trabajando fuerte y duro. Yo sé que eso es la gracia de Dios también, porque solo Dios nos permite ver eso. Y gracias, solo eso quería compartirles, hermanos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermana. Ahora vamos a escuchar el testimonio de la hermana Juana Mancilla. Por favor, también escuchemos, ¿no? Cómo Dios está trabajando en su vida. Buenos días, hermana. Adelante, por favor. Buenos días. Muchas gracias por permitirme este tiempo. Y recuerdo, ¿no? Y estuve contando también que cuando llegó Pastor Andrés, la misionera, aquí a La Paz, como lo primero que había dicho, ¿no? Entre las hermanas casadas había dicho, ¿quién quiere recibir la bendición? ¿Quién quiere ser guía de casadas? Así como había dicho, ¿no? ¿Quién quiere recibir la bendición? Entonces, realmente yo no hubiera dado un paso adelante, ¿no? Porque yo también me miro y todo, ¿no? Pero al escuchar esa palabra, ¿quién quiere recibir la bendición? Y mirando mi vida de creencia, ¿no? Cómo estaba un desastre realmente. Mi vida de creencia me daba mucha tristeza, porque yo vivo así, pensaba. Y dando ese paso, como recibí tanta bendición hasta ahora, ¿no? Desde el momento que di el paso, recibí tanta bendición realmente. En la iglesia, ¿no? No queremos recibir cargos, no queremos recibir carga, ¿no? De ninguna forma, de ninguna cosa. Pero realmente estos cargos, como había sido tan bueno para nuestras almas, ¿no? Así también para mí, como me ha permitido estar cerca de los siervos, me ha permitido recibir su palabra, su consejo, me ha permitido de esa manera, ¿no? Entonces, eh, ha cambiado mucho mi corazón, ha cambiado mucho realmente, ¿no? ¿Por qué yo vivía así, así como testificaba la hermana? Porque me estaba mirando a mí misma nada más, ¿no? A sí mismo. Y realmente cuando nosotros nos miramos a sí mismo, solamente hay sufrimiento nada más, pero mirando al Evangelio, a Jesucristo, como hay tanta bendición, tanta alegría, ahí está la bendición, ¿cierto? Y estoy muy agradecida por el tiempo que Dios está permitiendo, ¿no? A nuestro matrimonio, porque nos ha permitido como acompañar al pastor. Si bien yo no he ido a todos los lugares, pero a los pocos lugares que he ido, como podía ver grande gracia de Dios, grande obra de Dios, ¿no? Porque ese testimonio que daba el pastor, la misionera, a través de las conferencias, conferencia del mundo del corazón, también conferencia de educación de la familia, como podía abrir los corazones de tantas personas en todo el país, ¿no? Tan sencillo realmente. Yo fui testigo, ¿no? En el centro de rehabilitación, donde están los chicos por haber cometido delitos. Y la conferencia que daba realmente era de su propia vida, ¿no? Su experiencia. Y también como con el mundo del corazón más hablaba. Y los chicos increíblemente lloraban, ¿no? Lloraban al escuchar esta conferencia. Entonces realmente era grande obra de Dios, ¿no? En nosotros también está ese testimonio, ¿cierto? Esa gracia que nosotros hemos recibido. Hay, pero mirándonos a nosotros mismos, no queremos abrir la boca, ¿cierto? No queremos abrir la boca, no queremos avanzar, no me quiero mover de este lugar, así, ¿no? Pero gracias realmente porque en la iglesia está la sabiduría de Dios, está el siervo de Dios, está derramándose, así como dice en la palabra, ¿no? La gracia, estando juntos entre los hermanos, ¿no? Entonces, así podía ver, ¿no? También viajando a Sucre, viajando a Quime, compartiendo con las hermanas al escuchar este evangelio,
cómo ellas, como abrían su corazón, realmente tanta alegría que había en sus corazones, ese corazón podía contagiar a mi corazón, ¿no? Ellos realmente recibían como tesoro, como oro recibían, gracias, agradecían, contentas. Y yo, yo pensaba, ¿no? Entonces yo, ¿cómo estoy viviendo? Menospreciando el Evangelio, menospreciando el tesoro que realmente Dios nos había dado, ¿no? Entonces más mi corazón como enfocaba, ¿no? El Evangelio, escuchando el Evangelio, podía despertarme, podía darme cuenta que realmente tenemos tan gran tesoro, ¿no? Que realmente no merecemos, no hemos hecho nada y no somos nada tampoco, pero Dios nos ha dado esta gracia, ¿no? También estos días compartiendo, escuchando, ¿no? En el seminario y sobre todo el día que estuvimos compartiendo con Pastor Oseye, estábamos los diáconos, ¿no? Los diáconos estaban compartiendo su testimonio. Me sorprendía grandemente el testimonio del diácono de Santa Cruz, donde él hablaba, ¿no? Que es el testimonio que Pastor Andrés nos había contado muchas veces, ¿no? Entonces, él decía que le había salvado de la muerte, ¿no? Ya estaba desahuciado. Le había salvado de la muerte, Dios le había salvado de la muerte. Por eso para él la muerte no era nada, así decía. Increíble, ¿cómo podía decir eso? Yo pensaba dentro de mi corazón, ¿no? ¿Cómo podía decir eso cuando su hijo estaba enfermo, ¿no? Su hijo tenía hemofilia, entonces tenía que ir al hospital por cambio de sangre, pero realmente para él eso ya no es nada, dice, porque yo pasé cosa más grande, ¿no? Ya estaba desahuciado, pero Dios le dio otra oportunidad, ¿no? Escuchando la palabra, conectando con el siervo, recibía otro corazón, ¿no? Recibía la fe en la palabra. Entonces, yo me sorprendí realmente cuando escuché su corazón, ¿no? La muerte ya no es nada para mí, dijo. Entonces, wow, ¿cómo podía? Y muchos estamos temblando todavía, así que no, ¿qué me pasaron? ¿Qué me puede pasar? Así, ¿no? Pero, ¿cómo? ¿Qué puede hacer este corazón, no? La palabra puede hacer este corazón. Y aquí en Romanos capítulo 8, versículo 35 dicen, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. El 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es, ¿no? O sea, es solamente tener la palabra en nuestro corazón, ¿cierto? Ni la muerte, dice, ¿no? Ni la muerte, ni la vida, porque realmente ¿para qué Dios nos salvó? Para nosotros anunciar este evangelio, poder compartir, ¿no? A otro que está sufriendo. Para eso Dios nos salvó, aunque realmente no somos ni especiales ni nada, pero para eso Dios nos había salvado. Si nosotros enfocando, ¿no? en la palabra, teniendo la palabra en nuestro corazón, podemos darnos cuenta y tener ese corazón, ¿no? Como el diácono decía, ni la muerte porque Dios ¿para qué nos salvó? Y el pastor también le aconsejaba para su vida, ¿no? Y le hablaba acerca de Ezequías, un rey que igual había sido desahuciado, que tenía unos días, Dios le dijo, ¿no? Alista tu casa porque vas a morir. Pero él humillando su corazón ante Dios y Dios le dijo, 15 años más vas a vivir, así. Pero él no podía transmitir ese corazón, ¿no? A sus hijos. Y el pastor aconsejaba, ustedes compartan con sus hijos, cómo Dios los había salvado, la obra que Dios había hecho en nuestras vidas, ¿no? Entonces, realmente ha sido mucha bendición, también anoche, ¿no? Como estaba escuchando la palabra, y también al final estaban testificando los hermanos de Ulsan de la Iglesia de Corea, y el primero que testificó, ¿no? Fue el anciano de la Iglesia de Ulsan. Él, cómo testificaba, me sorprendía también porque
sacaba como de un bolsillo, de otro bolsillo sacaba la palabra y la palabra y la palabra. Y realmente así, pues, yo cuando le escuchaba, tiene palabra en su corazón. Realmente por eso es importante tener la palabra, conocer, ¿no? Conocer, leer la palabra. Así pensaba, ¿no? Cuando estaba escuchando su testimonio. Por eso, muy agradecida por todo este tiempo que Dios está permitiendo. Así quería compartir. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermana. Ahora también podemos, ¿no? A través de los testimonios, ¿no? Poder también tener ese anhelo, ¿no? La palabra para nuestro corazón. Bueno, ahora vamos a tener el tiempo de las presentaciones. Para ello tenemos dos presentaciones a cargo del Colegio Cesorí. La primera presentación es Paz, paz, con dulce paz. Y la segunda, Oh gracia admirable, ¿sí? Vamos a escuchar entonces. Adelante, por favor.
Sí, por medio de estas presentaciones también podemos ver, ¿no? Que los corazones de los hermanos también se van abriendo, ¿no? Y esperamos también que puedan orar por el Colegio Cesori para que también pueda, también a través de sus presentaciones, poder abrir, ¿no? Lugares, corazones de las personas. Así también aquí en Bolivia, ¿no? Por el Coro Esperanza, ¿sí? Vamos a tener el tiempo más importante ahora. Para ello quisiera pedir, ¿no? A cada uno de los hermanos que nos están viendo, por favor, hoy, ¿no? Hoy es muy importante para nosotros, ¿no? Por lo menos durante la semana, un día, ¿no? Podemos reunirnos de manera virtual todos juntos para escuchar la palabra de Dios. Por ello pedimos que puedan estar en un lugar adecuado para escuchar la palabra de Dios y también puedan prestar atención. Y también, ¿no? Muy importante, ¿no? Hoy tenemos lo que es la Santa Cena. Podemos tomar en cuenta, ¿no? Recordando, ¿no? Lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Sí, entonces vamos a escuchar la palabra. Vamos a invitar al pastor Andrés Lim y para eso, por favor, podemos prestar atención. Pastor, buenos días. Adelante, por favor. Buenos días y todos hermanos también, todas hermanas. Y hoy día es el día de peatón, porque la mayoría está en su casa, ¿no? Y aunque quieren salir afuera, pero difícil, ¿no? Sin auto, sin transporte, pues todos están en las casas. Entonces, esta mañana, aunque estando en sus casas, y pueden abrir la cámara, y muchos hermanos no están activando la cámara en Zoom, o tal vez está en la cama todavía, con pijama algunos, porque siempre domingo quiere descansar, ¿no, hermanos? Ayer terminamos, ¿no? Gran seminario bíblico con Pastor Pastor Oseye. Entonces, muchos hermanos participaron, los pastores de CLF. También esta vez muy especial, ¿no? También en los asilos participaron. Escuchando el Evangelio, también llegaban en sus corazones desde el Evangelio nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta mañana, todos los hermanos, podemos, ¿no? Y escuchar la palabra. Primero vamos a buscar, hermanos, el libro de San Juan, capítulo 2. Esta mañana vamos a ver el libro de San Juan, capítulo 2, 1 al 11 voy a leer. ¿Ya encontraron todos, hermanos? El libro de San Juan, capítulo 2, desde versículo 1 hasta versículo 11 voy a leer. Ya voy a leer, hermanos. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os diere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestrasala, y se lo llevaron. Cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has
reservado el buen vino hasta ahora. Ese principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Hasta el versículo 11 hemos leído. Una vez estando en el seminario, mi persona estaba recibiendo el entrenamiento en el seminario en Corea. Entonces yo en el año 2006, a través del programa que tenemos en la misión, Kunniusko, sí, Kunniusko, grupo buenos. Entonces, a través del programa Kunniusko y voluntariado para otros países. Entonces, en el año 2006, aunque mi edad, en ese tiempo, mi edad era poco alto, ¿no? Alto era. No era como joven, como tiene 20 años, 21 años. Ese tiempo yo tenía 30 años. También era soltero. Por eso y solicité ese programa Kunniusko. Tanto deseaba, ¿no? Conocer a otros países. Ahí viajé a Paraguay y Kunniusko. Entonces, y ahí un año terminando regresé a Corea. Luego, como tanto un año no tenía dinero, no tenía nada en otros países en Paraguay, no sabía idioma, no sabía conocidos, no sabía nada. Aunque en el principio, ¿sí? Como mi corazón no está madurado, entonces quejaba mucho. Luego también quería volver a Corea. Otra vez quería vivir cómodamente en Corea. Todo yo tengo. Pero gracias a Dios, como me guió, me ayudó. Pasando un año en Paraguay, ahí podía ver qué vida es más felices para mí. Qué vida es más tiene valor en mi vida. Entonces ahí, a través de experiencia que estaba en Paraguay, regresando a Corea, y también los pastores, siervos de Dios, escuchando su testimonio, y ingresé al seminario. Entonces, estando en el seminario, ese tiempo siempre realizaba campamento mundial, un evento más grande en la misión. Entonces, solamente realizaba en Corea. Pero ese tiempo el siervo empujó por la fe. ¿Por qué Corea y nomás sí realiza? Por la fe otros países puede realizar. Ahí empezó África, Kenia, Ghana, luego también aquí y Centro y Sudamérica, México, poco a poco realizaron. Entonces, como yo estaba en Paraguay un año por ese programa, entonces Paraguay también ese año, ese tiempo, primera vez decidió realizar el campamento mundial. Entonces yo tantos quería ir, porque yo era ex misionero temporal de Paraguay, que todos ex misioneros temporales desean volver, ¿cierto? Entonces, algunos jóvenes, y estando en África, luego recibiendo ese entrenamiento, esa experiencia, terminando un año, regresa a Corea. Entonces, muchos también desean volver a África. Entonces, muchos pastores, nosotros bromeamos. Alguna joven de la iglesia tanto desea, pastor, quiero volver a África, dice. Entonces, en África, ¿qué hay? ¿Qué hay, tesoro? ¿Qué hay buenas cosas? ¿Por qué tanto así desea? Quiere volver, quiere volver. Porque nosotros sabemos bien, ¿no? Sí, aunque no viajamos, pero por internet, sí, también por la noticia, África muy pobre. También son negros, morenos, no tan bonitos, ¿cierto? Parece eso discriminaciones, hermano, tal vez, disculpe, no es, ¿no? Eso, sí son África, son morenos. Luego también no hay muchas cosas, muy pobre. Entonces, ¿por qué ya quiere volver, quiere volver? Entonces, y bromeando, ¿cierto? Tal vez allá, ¿sí? Dejó en África su novio morenito, por eso tanto esa joven coreana quiere volver, quiere volver. Por su novio parece, y morenos africanos. Pero en realidad, ¿no? Muchos
ex misioneros temporales. Durante un año estando, ahí experimentó, encontró la felicidad verdadera, también el amor verdadero. ¿Qué vida es más mejor? ¿Qué vida más feliz? Aunque estando en Corea todo tiene, sus padres da, pasaje, comida, necesidades. Pero estando en África, no hay nada. Supuestamente solamente sufrir, pero totalmente diferentes. Estando en África, durante un año recibió tantas gracias. También Dios acompañándonos, cómo protegía. Entonces esa experiencia es grande, es gran tesoro, todos los misioneros temporales. Entonces escuchando como Paraguay, como mi segundo país, yo era ex misionero temporal. Primera vez iba a realizar y tanto quería ir también. Recibiendo como entrenamiento en el seminario. Entonces no hay ese mucho pasaje. El dinero muy grande era viajar a Paraguay desde Corea. Pero una vez en la clase del seminario, Pastor Ospa predicó, compartió a nosotros. Ya primera vez va a realizar el campamento mundial en Paraguay. ¿Quién quiere ir? Así pregunta. Entonces, especialmente ex misioneros temporales de Sudamérica, también y de Paraguay, ¿no? Incluyendo mi persona. Levantamos la mano, todo quería ir. Entonces, en esta vez, todo lo que levantaron las manos, me acompaña, dice Pastor Ospa. Entonces, siervo dijo, me acompaña. Esa palabra quedó en nuestros corazones. El siervo de Dios también quiere que nosotros acompañemos. Entonces, como siervo dijo, esta palabra va a cumplir, ahí agarrando. Luego de ese ahí, nosotros y buscamos pasaje y oramos. Luego toda la noche y reunimos nosotros los ex misioneros temporales, unos como 8, 10 ex misioneros temporales de Sudamérica. Entonces, los seminaristas, 11 de la noche, debe dormir. Entonces, mis compañeros, todo estaba durmiendo, 11 de la noche, ¿no? Entonces, nosotros aparte, como 8, 10 ex misioneros temporales de Sudamérica, nosotros reunimos aparte un salón pequeño, ahí nosotros y oramos. Orando y pedimos pasaje para Paraguay. Entonces, entre nosotros, alzando nuestra cola arriba, alzando, uno a uno, rotando, oramos. Dios Padre, si somos ex misioneros temporales de Paraguay, también de Sudamérica, como el siervo de Dios nos había dicho que acompañe, si por favor nos permita pasaje. Oramos, orando, ¿sí? Uno a uno, ¿sí? Rotando ya oramos. Pero de repente, pasando, ¿sí? El tiempo, una semana, 2 semanas, estaba acercándose la fecha que iba a partir, iba a viajar a Paraguay. Pero sabe, ¿no? Acercándose la fecha y sube, ¿no? El pasaje. Entonces, nosotros, los seminaristas, mirando la situación que está subiendo el pasaje, se preocupaban muchos. Entonces, de repente, en la clase del seminario, uno de nosotros, levantó su mano luego y preguntó al pastor, pastor, usted nos había dicho que los ex misioneros temporales, también los seminaristas, acompañan a mí. Entonces nosotros eso, la voz de siervo va a cumplir Dios, agarrando por la fe, reunimos. Entonces a partir de 11 de la noche, especialmente nosotros reunimos. Luego si oramos a Dios, pero pastor, mirando la situación, pasaje sube, luego mirando, nadie recibimos nosotros el pasaje. ¿Cómo podemos acompañar a usted? Muy difícil. Pastor dijo, sí, era hora. Orando Dios sí o sí va a escuchar. Orando Dios sí o sí va a dar. Entonces, amén, nosotros otra vez.
Luego otra vez, 11 de la noche, reunimos y oramos. Ya siervo dijo, sí o sí orando Dios va a dar. Luego otra vez oramos y gritando, hablando. Dios, permita a nosotros ese pasaje. ¿Mm? Está subiendo $1,200, $1,500, algún vuelo de $2,000. Por favor, antes que suba más, permita cada uno y oramos. Pero está muy cerca de la fecha que iba a viajar a Paraguay. Entonces, pastor primeramente ya viajó, porque ese tiempo no solamente un país realizaba, ¿no? Siempre, si los países que están cerca realizan juntos. Por eso pastor Oxupá primeramente viajó. Quedamos los seminaristas nosotros en Corea. Entre nosotros orando, mirando las situaciones, uno a uno mirando la situación, no tenía pasaje, tampoco Dios da. Luego, uno a uno retiraron, uno a uno retiraron. Entonces, ¿cómo empezamos a orar a Dios? Como era 10, ¿no? 8, 7, 6, 5, 4, 3, uno a uno retiraron. Porque, hey, Dios no va a dar, pasaje muy caro. Subiendo, ¿cómo? Ya luego finalmente quedamos como unos 3, quedamos nosotros. Entre 3 quedamos, luego orando a Dios, si finalmente no dio pasaje. Pero el pastor no dijo, era. Si orando, Dios va a dar, no va a dar, hermanos. Dios va a dar, no va a dar. ¿Sí? Ya muchos hermanos mirando en su boca, ¿sí? Por su boca, da, dice, da. Pero adentro, no va a dar. Yo ya oraba muchas veces. Alguna vez va a dar, alguna vez no va a dar. Entonces, así mis compañeros, nosotros, y algunos, y no podían tener esperanzas. Y se tiraron de esas reuniones. Finalmente, 3 quedamos, 3. Entonces, mientras orando, uno recibió el pasaje. Su tío, ¿cómo sabía que su sobrino o tanto quiere ir allá a Paraguay participar del campamento? Y compró su pasaje. Ahí él recibió y viajó. Luego quedamos. Los que quedamos nosotros mirando, según la fecha, ya no alcanza, ya no se puede ir. Pero en nuestro corazón necesitaba. Va a recibir, aceptar la situación o como el siervo había dicho, orando sí o sí va a orar, Dios va a dar. Entonces, como el siervo había dicho, sí, sí o sí va a dar. Porque en el corazón del siervo cree, sí, confiando en Dios, Dios sí o sí va a dar. Entonces nosotros hemos escuchado muchos testimonios como en la misión, los hermanos, a pesar de tener muchas situaciones, dificultades, era imposible. Pero ¿cómo cree en Dios? ¿Cómo cree en la palabra de siervos? Luego, hasta últimos momentos, ¿sí? Creyendo, confiando Dios y escuchó, luego Dios ayudó. Entonces, entre nosotros decidimos, aunque estamos en Corea, como la palabra dice, ¿sí? Dios y escucha, ¿sí? Entre nosotros y decidimos, aunque estamos nuestro cuerpo en Corea, según la oración, según la palabra de Dios, ¿dónde estamos? ¿En dónde estamos? Estamos en Paraguay. Entonces, entre nosotros ya hablamos. Ya, hermano, compañero, Campamento Mundial de Paraguay, genial. Búscate hacerlo, ¿cómo es? Paraguay, muchos calores. Nuestro compañero miraba a nosotros, loco, era loco. Usted está cuarto de seminarista en Corea. ¿Qué Paraguay? Entonces, no, aquí Paraguay, usted no se siente mucho calor. Paraguay 40 grados, 50 grados, qué calores. Ya ahora sí, busca tesoro entre nosotros.
aunque parece chistoso y broma. Entonces ahí andando, luego nosotros y creemos, Dios, sí, sí o sí escucha. Luego terminó Campamento Mundial de Paraguay. Entonces nosotros también, hoy día terminamos finalmente el Campamento Mundial de Paraguay. ¡Qué feliz! Ya, ay, desde ahora, ¿qué hacemos? Ya terminó recién campamento. Pero nuestros compañeros hablan, ustedes son locos, ¿verdad? Usted está en cuarto de seminarista en Corea, Seúl. No es Aragay Asunción. Que usted no cree. Sí, el siervo había dicho, orando, sí o sí, Dios va a escuchar. Estamos en Paraguay. Entonces, nuestros compañeros hablaron, ustedes son locos, locos. Algo comieron malo, mala comida es, ¿sí? Está mal, parece. Sus cabezas, cerebro está mal. Y aunque ellos hablaron, aunque somos locos, aunque somos tontos, y no quería dejar, ¿no? Esa palabra de siervo. Luego terminó todo, Pastor Ospag regresó de Paraguay. También único, nuestro compañero uno, participó al campamento de Paraguay. Él le regresó, despicaba, estaban de grito y se quemó su rostro. De grito y volvió a Corea. Entonces él cómo te explicaba, escuchando, ya, o sea, escuchando nosotros hablar. Ah, tú estabas allá en Paraguay, ¿verdad? Nosotros también aquí estamos en Paraguay. Entonces, ahí te explicamos y pasamos. Mientras, y confiando, ¿no? Nuestro corazón también, aunque estaba en Corea, pero nuestro corazón estaba muy feliz. Dentro de las iglesias, algunos hermanos se acercan, comentan sus dificultades, también explican sus problemas, situaciones. Pastor, mi deuda es, yo tengo mucha deuda de banco, un banco, otro banco. Además, yo también, mi familia, tengo que pagar, devolver de mi familia, conocidos, muchos. No alcanza, estoy trabajando, no alcanza. ¿Qué voy a hacer? Muchos pesos, mirando situaciones. Además, ahí encima de estas situaciones, pandemia, luego coronavirus, y rebrotes, ya no hay clientes, no hay persona anda afuera, ya no quiere gastar dinero, sus bolsillos más cerrados, ya no quiere gastar. Mirando las situaciones, tal vez pierde esperanza. ¿Qué voy a hacer? Comenta a algunos hermanos, viniendo de la iglesia, pastor, ¿qué voy a hacer? Y pregunta. Me recuerdo, mi hermano mayor también, iglesia Gangnam, donde está Pastor Ospag. Entonces, ahora hay ancianos en la iglesia. Pero ese tiempo, mi hermano es diácono en la iglesia. Entonces, mi padre, mi madre, tiene 6 hijos. Yo es último. Entonces, mi hermano mayor, primero. El primero recibió la salvación. Desde ahí, uno a uno, y conectaron a la iglesia. Ahora casi toda la familia recibimos la salvación y congrega a la iglesia de Gangnam, donde está Pastor Ospag. Ese tiempo, y compraron mi hermano mayor, junto dinero con mi padre. Mi padre tenía un departamento muy poco alejado de la ciudad de Seúl. Entonces ahí mi hermano mayor, ¿sí? Explicando a mi padre que venda todo lo que tiene, luego juntando dinero y comprar un departamento cerca de la iglesia Gangnam, para que la familia se acerque de la iglesia y congrega y luego escucha la palabra. Entonces mi padre como hermano mayor, hijo mayor, luego pidiendo y decidió vender todos. Luego juntó dinero, lo que tiene mi hermano mayor. Verdaderamente mi hermano mayor no tenía muchos, pero se juntó, luego faltaba.
ahí prestó del banco. Entonces, prestando del banco, luego compró una casa propia cerca de la iglesia Gangnam. Desde ahí siempre congregaba, también los seminaristas, pastores, visitaban la casa porque muy cerca, por pie, casi como 5 o 10 minutos era. Muy cerca, ¿verdad? ¿No? Ahí recibimos mucha bendición de Dios, nuestra familia. Pero en el principio estaba muy difícil, porque interés nomás $1,000 tenía que pagar mensualmente, interés nomás tenía que pagar al banco. Entonces, mi hermano mayor, mi padre es como abuelo anciano, no trabaja. Solo mi hermano mayor trabajando, otros hermanos viviendo independientemente afuera. Solo yo nomás ahí viviendo juntos. Yo era como universitarios, solamente gastar y estaba viviendo. Entonces mi hermano mayor, teniendo ese peso, carga y de volver al banco y trabajar. Trabajaba, en la mañana trabaja, en la tarde trabaja, en la noche trabaja, porque para cubrir ese interés. Pero mi hermano mayor también trabajando, sí tenía problema de columna y no podía levantar más. Entonces se quedó en la cama, ¿no? Entonces mirando esas situaciones, mi padre como anciano no tiene fuerza, tampoco trabaja, pero mensualmente ya tenía que pagar interés al banco y acumulando, acumulando. Y no podía aguantar mi padre todos los días tomando cerveza. Por cerveza quería olvidar. Después de tomar cerveza, ya viene a la casa, pelea con mi madre, con mi cuñada, con mi hermano, todos. Entonces, un ambiente estaba muy difícil. Entonces, nadie quería entrar a la casa, porque si entra a la casa, problema, pelea, deuda, pesos, cargas. Entonces, en verdad, si esa situación, creo que sí, pero una vez, como mi hermano mayor, diácono de la iglesia, entonces siempre los viernes también en Corea hay reunión zonal. Justo ese día, sí, y reunión zonal estaba preparando en nuestra casa. Entonces mi hermano mayor como guía de una zona, preparando comidas, luego los hermanos uno a uno llegando, pero justo ese día, Pastor Ospa llamó y va a participar, dice. Entonces, según esa noticia, todos sorprendieron, luego rápidamente prepararon. Entonces, y luego Pastor Ospa llegó en nuestra casa. Entonces mi padre, muy cerrado el corazón, no quería ver al Pastor Ospa, tampoco quería escuchar, tampoco quería reunirse esa reunión. Mi padre estaba en otro cuarto, en toda la reunión zonal. Entonces ahí Pastor Ospa llegó y compartió la palabra. Después de escuchar la palabra, terminó todos. Luego, mi hermano mayor desbicó, pastor, nuestra casa así tenemos esas situaciones. Ahora muy difícil, porque mi columna mal, no puedo trabajar. Soy como paralítico. Nadie trabaja en la casa. ¿Sí? Mi padre así es, nuestra familia así es. No tengo esperanza, difícil, ¿cómo hacemos? ¿Va a vender esta casa? ¿Cómo hacemos? ¿Prestamos de otro banco? Ya mi hermano mayor también expresaba. Pastor Ospa escuchó todos. Luego una palabra dijo a mi hermano mayor. ¿Y qué dijo, sabe, hermanos? Pastor dijo, hermano, no se preocupa nada, dice. Dios va a solucionar. Esa es una palabra. Entonces mi hermano mayor esperaba como, en este caso, tiene que ya buscar otro banco, tiene conocido prestando así. Se esperaba a mi hermano mayor, porque un día yo escuché su testimonio. Entonces mi hermano mayor, como, Pastor Ospan me va a guiar esa manera, pensaba. Pero su respuesta del pastor Ospan muy diferente. Hermanos, no se preocupa nada, dice. Dios va a solucionar.
Entonces mi hermano al escuchar, no podía entender. ¿Cómo esas situaciones no se preocupa nada? Dice, ¿no? Soy paralítico, no trabajo nada, mensualmente $1,000 tiene que ya pagar interés, padre así es, casa así es, ¿sí? Mi hermanito Andrés no trabaja nada, universitario solamente gasta, no me ayuda nada. El problemático toda la noche sale y toma cerveza y vuelve borracho, no sirve nada. Ya casa nadie trabaja, pero deuda, problema, pelea, lucha. Entonces en el corazón de mi hermano mayor no podía entender, dice, ¿cómo no se preocupa en esa situación? Pastor no entiende. Parece que pastor no entendió de mi situación. Entonces mi hermano mayor quería explicar otra vez. Pastor, ¿sí? ¿Sabe mi situación? Soy paralítico, no puedo trabajar. Te interesa, así es, así es, así es. Pero pastor, solo una palabra. Hermano, ¿qué habló? No se preocupa nada, dice. Dios va a ayudar. Luego, oró, dice, orando. Luego, pastor se fue. Entonces, mi hermano mayor, sí, no podía entender, dice, no podía entender ese tiempo. Luego pasó unos años, hermanos. Entonces, ahora, sí, mi hermano mayor es anciano en la iglesia. Entonces, aunque ancianos, tampoco estudió muy bien, tiene 2 hijos. Entonces, hasta ahora, años. Mi hermano mayor, cuando tenía secundaria recibió la salvación. Después de recibir la salvación, siempre estaba en la iglesia, siempre estaba. Luego, siempre, sí, recibiendo ahí guías en las iglesias. Un tiempo, ¿verdad? Muchos sufrían, ¿no? Fracasando su negocio, no tenía trabajo. Pero ahora yo mirando, sí, ahora trabaja limpiando, tiene una pequeño trabajo, es como limpieza, algunas tiendas, algún departamento, alguna empresa, algún edificio, así, y como contratando, limpia. Entonces sigue estando en la iglesia como ancianos, luego estando en la iglesia, escuchando la palabra, recibiendo la guía del siervo. Entonces, ahí compró un departamento. Luego regaló a padre, ¿no? Mis padres. Entonces, mis padres, mi padre, madre, vive en este departamento. Cada vez yo visito a Corea, casi 20 pisos era ese piso, 22 pisos, no hay un departamento, hay alto. Ahí descansamos. Yo, mi esposa, mis hijos. Entonces ahí mis padres viven. Luego aparte, mi hermano compraba departamentos, otros. Entonces eso dando alquileres. Luego esta vez también llamando. Si otro departamento quisiera comprar. Entonces ahí mirando cómo, ¿no? Dios así y está guiando, ayudando. Que no aprendió bien. Y no solamente es el costo de dinero. Un día mi hermano mayor te explicó. Ese día recordando cómo en nuestra casa había reunión zonal. De repente Pastor Ospak avisó, iba a venir y compartió la palabra. Entonces mi hermano mayor solamente guardando en el corazón esas situaciones iba a explotar, iba a deshacer porque no podía aguantar esas situaciones. Luego ya expresó ante Pastor Ospak el siervo. Entonces el siervo dijo, no se preocupa nada. Entonces Dios todo va a ayudar, aunque una palabra muy sencilla, pero podía ver, según esa fe de siervo, porque siervo cree en Dios, Dios poderoso. Aún nosotros, según nuestro punto de vista, una situación tan grave, difícil, jamás va a solucionar, pero en el corazón de siervo tiene la fe. Dios más poderoso. Dios es dueño verdadero. Puede hacer. Por esa fe, no se preocupa nada. Dios va a ayudar. Entonces mi hermano más de ese tiempo no podía entender. Pero pasando unos años, ahora recordando, solucionó todo, dice.
solucionó todos. Luego ahora, ¿sí? Económicamente, también mirando otras situaciones. Dios ayudó, ¿sí? Dios solucionó, ya eso devolvió, pagó toda la deuda, ¿sí? Luego también, ahora, Dios cómo está ayudando. Hay hermano, tal vez dentro de las iglesias, se ve muchas situaciones, problemas. En ese tiempo, ¿verdad? No puede ver. Pero hermanos, Dios es más poderoso. Como el siervo dijo, no se preocupa nada. Dios va a ayudar. ¿Mm? Dios sí o sí va a ayudar. Algún día, en ese momento tal vez alguien quiere llorar. Alguien quiere deshacer, dejar todos. Pero algún día, recordando ese tiempo, esa situación, hermanos también pueden testificar. Ah, ese tiempo así era. Pero ahora yo veo cómo Dios solucionó. Porque ese tiempo tanto yo sufría, lloraba, porque no confiaba. Dios es bueno, Dios va a solucionar. Sí, ahí va a testificar. Amén, hermano. Sí, esta mañana nosotros hemos leído San Juan capítulo 2. Aquí la boda, boda de Cana. Entonces aquí, y justo en esa boda, Jesucristo, también los discípulos, también su madre María estaban juntos. Entonces, ahí haciendo la boda faltaba el vino. En nuestra vida tal vez falta muchas cosas. Alguno no quiere, ¿sí? Lo que falta, mejor era, ¿sí? Tener todos completamente. Eso le gusta. Pero hermanos, leyendo la Biblia, donde hay falta, ahí también puede ver la obra de Dios. En nuestra vida no falta cómo Dios va a trabajar. ¿Cómo puede ver la ayuda de Dios? Hermano, lo que falta a muchos, eso es como muy bueno. Que ahí va a ver, Dios eso me ayudó, Dios eso me cubrió, Dios eso también solucionó. Faltaba el vino. Entonces ahí la madre, escuchando, habló Jesús. Aquí falta el vino. Pero hermanos, Jesús escuchando de su madre, ¿qué dijo? Madre, aquí falta vino, no se preocupe. Soy hijo de Dios. Soy Jesús. A eso no hay problema. Sí, solucionaré. Sí, Dios Padre permite vino, un montón de vinos. Sí, ojalá que llueve, es una canción. Ojalá que llueve como café del cielo. Igual es, ojalá que llueve ese vino, de ese cielo se cae. Ya Jesús orando, pidiendo, Dios todo va a ayudar. Pero Jesús respondió, ¿qué respondió? Vamos a ver, ¿no? Versículo 4, hermanos. Versículo 4 tiene, hermanos, ya podemos ver juntos. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces Jesús no hablaba madre, ¿cierto? Ese tema hemos escuchado en este gran seminario bíblico a través del pastor O. Jesús no podía hablar madres. Jesús, Dios mismo es. Entonces aquí dice mujer. Luego, ¿qué dijo? No, aún no ha venido mi hora. Para Jesús muy importante su hora. Hablando su tiempo. Entonces, para Jesús muy importante era su hora, su tiempo. En su tiempo trabaja, hermano. ¿Qué quiere decir? Todavía aún no ha llegado mi hora, mi tiempo. ¿Qué quiere decir? No puede trabajar. Aún es Cristo, si todo puede hacer, pero ahora leyendo, no se puede hacer. Entonces, y su madre escuchando de Jesús, Jesús, no ha llegado su hora, su tiempo, no puede hacer. Está bien, entonces, voy a ir a otra tienda, voy a comprar vinos. Ya así habló su madre. Ya no habla así, ¿no? Su madre, ¿qué dijo? A Jesús, no se puede trabajar, no ha llegado su tiempo, su hora. Espéreme entonces, ni modo, yo voy a visitar un hermano.
un hermano aquí, mi hermano Pedro Pucho, ¿sí? Yo sé que en su casa mucha cerveza y vinos. Yo voy a prestarlo más, ¿sí? Yo sé. Luego ya su madre así había dicho, no tampoco. Mm. Versículo ya 5, vamos a ver. Ya versículo 5 tiene hermanos, ya junto vamos a leer conmigo, ya 1, 2 y 3. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijereis. Ah, su madre no abandonó, era. Aún Jesús le rechazó. Mujer, aún no ha llegado mi tiempo. Mujer, no puedo trabajar. No voy a hacer. ¿Mm? Pero en vez de abandonar, hey, Jesucristo no puede, dice. ¿Mm? O tal vez no me quiere. ¿Mm? O Jesús dice que no tiene tiempo, no se puede. Entonces, Jesús, entonces ni modo, aquí falta vino, yo voy a ir a la casa del hermano Pedro Pucho, tiene mucha cerveza, vinos, yo he visto. Voy a prestarlo más este día, ¿no? O voy a ir a la tienda y comprar. Ya, su madre no hizo así. Leyendo versículo 5, ¿qué dijo era? Se llamó siervo, ¿cierto? Su madre dijo a los que servían, a los siervos, dice, haced todo lo que os diere. Entonces, haced ya, siervos, haga. Cualquier palabra de Jesús, eso está hablando. Tal vez Jesús exhorta, escucha. Tal vez Jesús dice que sí, cualquier palabra hace, escucha, luego haced. Según esa palabra, en el corazón de María, su madre. Tiene la fe, la fe. ¿Qué fe tiene, hermanos? ¿Puede ver, hermanos? La madre, su madre María, en su corazón tiene la fe, ¿verdad? ¿No? ¿Puede ver? Ya tiene la fe. ¿Qué fe, hermanos? Porque Jesús sí o sí puede ayudar. Amén. Jesús sí o sí puede hacer. Él puede hacer sí o sí. Alguien dice, ay, María, su madre tiene mucha paciencia. No hay paciencia, hermano. ¿Sí? Tiene la fe. ¿Cómo así es Cristo? Dice que no se puede, no ha llegado mi tiempo, mi hora. Pero su madre, ¿cómo puede hablar? Siervos, ya, todo lo que diere, haceris. Jesús, cualquier palabra. Tal vez Jesús bromea, tal vez Jesús se habla chiste, pero cualquier palabra, haceris, escuchando, hace. A través de esa fe que tenía María, su madre, los siervos, escuchando. Y luego, escuchando la palabra de Jesús, luego hicieron. Ahí podía haber el primer milagro, dice. Sí, ahí en Galilea, en esa boda de Cana, primer milagro de Jesús, Hijo de Dios. Hermanos, muchos hermanos quieren ver, igual que esta palabra, milagros, cómo Dios me ayuda, cómo Dios soluciona. Es imposible, aparentemente. Desea ver milagros, sea sanaciones, sea prosperidad, sea cualquier cosa. Quiere ver milagros, obra de Dios, manifestación de Dios. Aquí, justo, San Juan capítulo 2, ahí salió primer milagro de Jesús a través de esas situaciones. Aún es Cristo dijo, no, aún no ha llegado mi hora, mi tiempo. Pero en el corazón de su madre tenía la fe, hermanos. Esa fe que es, Jesús sí o sí va a ayudar a mí. Jesús sí o sí va a solucionar, me va a ayudar. Confiando, creyendo, ahí podía ver. Vamos a buscar, ¿no? San Juan mismo libro, capítulo 7, poco más pasando, hermanos. San Juan capítulo 7, vamos a ver. ¿Encontraron?
Libro de San Juan, mismo libro, capítulo 7 de ese versículo 1 voy a leer. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ya versículo 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está y prestos. Hay otra vez Cristo hablando sobre su tiempo, ¿no? Su hora. Justo estaba con sus hermanos. Jesús tiene sus hermanos. Estaba junto. Pero el versículo 5 leyendo, ¿qué dice? Porque ni aún sus hermanos creían en él. Ya, ellos estaban Jesucristo juntos, sus hermanos, propios hermanos. Pero ellos mismos creían, no creían en Jesús. Ellos mismos tampoco creían en Jesús. Pues versículo 6 leyendo. Porque Jesús haciendo milagros, obras, como hijo de Dios. Pero también los hijos, los hermanos de Jesús mirando en nuestro hermano, nuestros hermanitos, igualito que nosotros, humanos. Él también, ¿sí? Como hijo de carpinteros. Nosotros iguales. Entonces, en el corazón de sus hermanos también, no creían en él como hijo de Dios. Como Dios mismo no creían, menospreciaban. Por eso versículo 6 que dice es Cristo. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está ya presto. ¿Ya qué quiere decir, hermanos? Aunque mi tiempo no ha llegado, no puedo, no voy a hacer, pero la hora de ustedes, ¿qué quiere decir, hermanos? Aquí dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Vuestro tiempo, ¿qué quiere decir? Ya en cada uno de nosotros, hermanos. Ustedes quieren ver la gracia de Dios. También la obra de Dios en mi vida. Que me ayude, me solucione. ¿Sí? Nuestro tiempo, nuestra hora, hermanos. Ya vuestro tiempo, siempre, ¿qué dice, hermanos? Siempre está presto. Ya está presto, está presto. ¿Qué quiere decir? Ya está listo. Ya vuestro tiempo ya está listo. ¿Qué quiere decir? Ya puede hacer, ya puede hacer. Aún mi tiempo, dice Cristo, aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está presto. ¿Ya qué quiere decir, hermanos? Aún Jesús, ¿sí? No ha llegado mi hora. Jesús no quiere, tal vez no puede hacer, porque no ha llegado su hora, ¿cierto? Pero tu tiempo, tu hora, siempre, dice, siempre, esa palabra. Así está escrito en su Biblia, hermano, siempre o de vez en cuando. Siempre, ¿verdad, no? Siempre. Siempre. Siempre está presto. ¿Qué quiere decir? Solo ustedes creen en él, ya está listo, dice. Problema que como sus hermanos, propios hermanos, no creen, incrédulos. Jesús no puede. Jesús, hijo de Dios, no, él es nuestro hermanito. Creo que él, ¿cómo va a hacer?
Ya aquí dice, vuestro tiempo siempre prestos, está listo, era siempre. ¿Qué quiere decir, hermanos? Si nosotros creemos en Él, en Jesús, en nuestra vida va a haber siempre la obra de Dios, hermanos. Amén. Sí, lamentablemente, como sus hermanos de Jesús, estaba junto, hermanos, pero no creían, dice, en Él, en Jesús. Igual, hermanos, después de recibir la salvación, muchos hermanos congregan a la iglesia, creen en Dios. Hoy en día muchas personas, pero cuando ve en nuestras vidas necesidades, situaciones, pero ve también, Dios no trabaja. ¿Por qué no trabaja? Según la Biblia, vuestro tiempo siempre está presto, listo. Pero lamentablemente, nosotros, en vez de creer en Jesús, en vez de creer en la palabra de Dios, más confía en nuestras situaciones. Ve, ¿sí? Luego, igual que los propios hermanos de Jesús, no creían finalmente. Entonces Jesús que dice, no puede trabar, no puede trabar. Vamos a buscar, hermanos, una parte. San Marcos, capítulo 11. San Marcos, capítulo 11 tiene el versículo 12, voy a leer. San Marcos, capítulo 11, versículo 12 voy a leer. Ya los que no encontraron, pueden anotar, luego después pueden confirmar. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y yo oyeron sus discípulos, y lo oyeron sus discípulos. A Jesús tenía hambre, dice. Luego, desde lejos, mirando ese árbol de higuera, tenía bastante hojas. Entonces, tengo hambre. Deseaba, era. ¿Qué deseaba, hermanos? Deseaba comer. De ese árbol, ¿qué desea? Ese árbol de higuera era. Entonces, higo va a dar. Según ese deseo se acercaba, pero solamente hoja no había higos y frutas. Ahí maldijo Jesús a ese árbol. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Qué quiere decir? No va a funcionar ese árbol. ¿Mm? Vamos a ver poco más abajo, versículo 20. Más abajo, versículo 20, voy a leer. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no, no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hasta versículo 24 hemos leído. Jesús deseaba, dice, hermanos, que deseaba. Tenía hambre, por eso mirando ese árbol higuera deseaba. Comer era comer. Se acercó, pero ese árbol de higuera leyendo no era tiempo de higo, dice. Jesús pidió era, higuera, dame fruto, tengo hambre, yo deseo comer, dame.
higos. Pero el árbol de higuera dice, Jesús, no es mi tiempo. No es tiempo de higo. Espérate. ¿Cuándo? Tiempo de otoño. No sé. Ese higo, ¿qué tiempo si produce higos, hermano? Entonces ese árbol dice, a Jesús respondió, Jesús, no ha llegado mi tiempo de higos. Espera unos meses, yo produciré bastantes. Ahí puede comer así ya ese árbol higo. Hermanos, después Jesús se enojó. Luego dijo él, nunca más coma nadie de ese árbol. Luego, aquí versículo 20, pasando por la mañana, vinieron otra vez esa higuera. Se había secado y muertos, desde raíces y muertos. No funciona ya y perdió todos. Entonces su discípulo Pedro preguntó, Jesús, ¿usted desde que habló maldijo a ese árbol? Ya está secado desde raíces. Entonces, escuchando, Jesús dijo, ¿no? Versículo 22. 22 tiene hermanos. Juntos vamos a leer versículo 22. Ya 1, 2, 3. Respondiendo Jesús, les dijo, tened. ¿Qué tened? Tened fe en Dios. Tened fe. Tened fe en Dios. Entonces, el versículo 24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, dice. Todas las cosas orando, pidiendo. Luego, creed, dice. Creed, si no solamente pedir, orar, dice. Creed. Esa palabra es más importante. Creed. Creed después que dijo, lo recibiréis y os vendrá. Por eso aquí muy importante, Jesucristo responde, tened fe en Dios. Dios todo puede hacer, hermanos. Algunos según nuestros conocimientos, según nuestras experiencias, estas cosas tal vez tienen posibilidad. Esas cosas no se pueden. Limita a nosotros. Eso es. Se puede, no puede, difícil. Nosotros tal vez podemos hacer, pero Dios, para Dios no hay excepción. Todo puede hacer. Dios es dueño de este mundo. Dios es dueño de nosotros. Dios es dueño de todo. Depende del dueño ya. Pues es Cristo una cosa quiere enseñar a nosotros esta mañana. Es Cristo, aunque hizo muchas cosas, milagros, obras, sanando, ayudando. Pero es Cristo solamente una cosa quiere enseñar a nosotros. Tener fe. ¿Qué fe, hermanos? En Dios. Dios, nuestro Padre. Él puede hacer, puede solucionar, ayudar todas las cosas. Esta mañana, sí en nuestro corazón también, esa palabra de Jesucristo, sí puede guardar y creer en nuestras vidas a través de palabra como por la fe, ¿cierto? Tener fe en Dios. ¿Qué quiere decir? Dios mi Dios. Dios mi dueño. Dios todo puede ayudar y solucionar. Entonces nuestra vida también verá la gloria de Dios. Una parte más, vamos a leer, ¿sí? Versículo, San Mateo, perdón, ¿no? Nosotros hemos leído, ¿no? San Marcos, San Mateo capítulo 3, vamos a buscar, San Mateo capítulo 3. El versículo 13. San Mateo capítulo 3, el versículo 13 voy a leer. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán
Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Como esa parte ya sabemos, ¿sí? El Juan Bautista es como el representante del mundo, ¿sí? Como representante del mundo nosotros, ahí y poniendo su mano en la cabeza de Jesús. Como en esa manera, sí, se bautizó en el río Jordán. En el principio, el Juan Bautista no quiso, porque el bautizo es el mayor hace, el menor recibe. Pero en ese caso, al revés, hermanos. Entonces, muchos conocen la palabra de Dios, extrañaban, no podía entender en esa parte. ¿Por qué ya Jesús pidiendo a Juan Bautista el bautismo? Al revés debe hacer. Pero ahí el Juan Bautista también en el principio le rechazó, no quería, pero escuchando para que, para cumplir, dice, para que cumplamos toda la justicia. Ahí escuchando y podía entender el corazón de Jesús. Ahí poniendo sus manos en la cabeza de Jesús, luego se bautizó. Entonces, después de recibir Jesucristo el bautizo, fue bautizado. Jesucristo. ¿Sí? Hay versículo, vamos a ver, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron ya abiertos. Entonces, ¿qué quiere decir? Antes de recibir el bautizo, el cielo estaba cerrado, ¿cierto? Ya después de ser bautizado, luego levantando del agua, recién, ¿qué dice la Biblia? Y aquí los cielos le fueron abiertos. Antes estaba cerrado, antes estaba cerrado. Cielo cerrado, como el corazón de Dios cerrado hacia nosotros, al mundo. Pero cuando fue bautizado Jesús, los cielos abiertos. ¿Qué quiere decir? El corazón de Dios también está abiertos hacia el mundo, hacia nosotros. Entonces, ¿por qué cerraron? Porque sale Isaías, ¿no? Isaías capítulo 59. Un rato podemos buscar Isaías capítulo 59, versículo 1, leyendo. Voy a leer poco rápido, Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿por qué entre Dios y nosotros dividieron, cerraron el corazón de Dios? Por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Entonces, el corazón de Dios hacia nosotros, al mundo, está cerrado. Pero ¿cuándo? El Juan Bautista, cuando bautizó a Jesús. Jesús fue bautizado por Juan Bautista. Ahí luego, sí, se levantó del agua. Recién los cielos abiertos. Entonces, esa parte muchas veces hemos escuchado, hermanos. Como San Juan capítulo 1, versículo 29, como está escrito. Al día siguiente, dice, al día siguiente, ¿cierto? San Juan capítulo 1, versículo 29, ¿qué dices? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente fue bautizado por Juan Bautista. Juan Bautista es representante, como jefe de todo el mundo. Ahí, dando este bautizo ahí todos nuestros pecados ha pasado a Jesucristo.
Entonces nuestros pecados, si cargándose en el Jesús, ahí luego y crucificó y murió en la cruz. Eso ya está hablando. Entonces a Mateo capítulo 3, el versículo 17, a través de, ¿sí? El Juan Bautista, ¿sí? Ahí recibiendo este bautismo. Luego los cielos abiertos. Ya hermano, ¿qué quiere decir? Cielo estaba cerrado, pero ya está abierto. ¿Qué quiere decir? Está abierta, hermanos, hermanas. Amén, hermanos. ¿Qué amén, hermanos? Dice, pastor, el cielo está abierto. Ya sé. ¿Mm? Hermano, el cielo está abierto, luego no está escrito más. Solamente está ahí nomás, siempre está abierto. Es increíble, hermano, está abierto. Ya no está cerrando más. Ah, plano, está comportando mal. Ah, otra vez comete pecados malos. Ay, voy a cerrar otra vez ese maldito. Así Dios ya cerró la puerta otra vez. No es así. Una vez ya abrió, para siempre. Está abierto los cielos. Ya no va a cerrar. Ninguna parte está escrito. Está cerrado de nuevo. Está abierto, hermano. El corazón de Dios hacia nosotros abiertos completamente. ¿Qué quiere decir? Ya está listo, hermanos. Ya está listo hacia nosotros dar, bendecir, trabajar. Amén, hermanos, esa parte. Ya, mismo libro San Mateo capítulo 11, vamos a ver. San Mateo capítulo 11, el versículo 12 voy a. De ese versículo 11 voy a leer. San Mateo capítulo 11, versículo 11 voy a leer. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Cómo está explicando, no? El Juan Bautista es jefe de mundo de nosotros, como representante de nosotros, del mundo, porque él es más grande. Versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. De esa palabra, sí, nosotros ya vamos a ver, hermanos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Los días de Juan el Bautista, ¿qué quiere decir? El Juan Bautista dio el bautismo. ¿Cómo fue bautizado Jesús por Juan Bautista? Ese día era. ¿Qué día es? Como he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir? Desde ese día era nuestros todos pecados, ¿sí? Y llevó nuestro Jesús luego en la cruz, limpió era. Ese día está hablando la Biblia, ¿cierto? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. El reino de los cielos sufre. Reino de los cielos sufre. ¿Por qué sufre, hermanos? Violencia, violencia. Esta palabra no es bueno, ¿cierto, hermanos? Pero esa parte, muy buenos. El cielo sufre. Sí, porque sufre por las violencias. Y los violentos lo arrebatan. Los violentos, ¿qué quiere decir? Arrebatan. ¿Qué arrebata? Sube al cielo y roba todo, saca. Amén, hermanos. ¿Mm? Violencia, por la fuerza, roba, quita todo del cielo. ¿Mm? Los violentos, agresivos, ¿cierto? Desde ahí sufre, dice, el reino de los cielos sufre violencia, muchos violentos. Arrebata, ¿qué quiere decir, hermanos? ¿Cómo arrebata, hermanos? ¿Mm? Arrebatamiento han escuchado, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo viene,
segunda venida, arrebata, arrebata. Pero en ese caso poco diferente. Los violentos lo arrebata Dios. Los violentos por la fe, hermanos, jala por la fe. Por la fe, todas las cosas que hay en el cielo, jala como fueran míos, hermanos. ¿Desde qué días? Desde los días de Juan el Bautista. ¿Cómo Jesús recibió, cargó nuestros todos pecados a través de el Juan Bautista? Ahí es Cristo cargando nuestro pecado, murió en la cruz. Luego todos los hombres se quedaron sin pecado, limpios, justos. Desde ahí, el cielo también abrió, dice, está abierto. Luego, hasta ahora, ninguna parte está escrito. Dios, sí, mirando a los hombres, a nosotros, después de recibir la salvación, el mal los miente otra vez. Por eso Dios se cerró su corazón, no está escrito. Cielos está abiertos, hermanos, el corazón de Dios hacia nosotros. Ya está listo para dar su gracia, sus bendiciones, hermanos. Amén, hermanos. Sí, pero ¿qué quiere decir? ¿Cómo es? Los hermanos propios de Jesús no creían en él. Jesús no se puede. ¿Cómo él es hijo de Dios? ¿Cómo Jesús es Dios? Luego, ellos no creían en él. Entonces Jesús no podía trabajar. Los hermanos, sus propios hermanos. Esa mañana nosotros, ¿no? Hemos escuchado y esa parte, como sobre la hora, era la hora de Jesús. Jesús había dicho, mujer, aún no ha llegado mi hora. Entonces Jesús aún puede trabajar, puede hacer todo, pero está mirando el corazón de María. Aún no ha llegado mi hora. No puedo, no voy a hacer. Pero María, su madre, el corazón de María, tenía la fe, que fe en Dios, en Jesús. Sí o sí va a ayudar. Dios está abierto. Dios ya está listo siempre para bendecir a mí, guiar a mí. Está abierto. Solamente parte de nosotros, hermanos. Nuestro corazón no cierra. Luego si abre hacia Dios, igual, siempre podemos ver la gracia de Dios. Hoy en día, muchas personas, ¿verdad? Muy cerrado, aún congrega a la iglesia, aún viene a la iglesia, aún salvo era. Dice, yo creí, soy salvo, cristianos, hermanos, entendí, recibí la salvación. Pero lamentablemente, muchos hermanos viven un corazón cerrado hacia Dios, hacia iglesia, hacia siervo, cerrado. Aún Dios está listo, había abierto, siempre. Jesucristo había dicho, vuestro tiempo siempre presto. ¿Qué quiere decir? Usted no me abre, usted va a ver, dice. Siempre va a ver. Misericordia, las gracias. Pero lamentablemente, Satanás, ¿cómo engañas el corazón de los hermanos? El corazón de muchas personas. Vive cerradamente. Sí, eso es difícil. ¿Cómo así puede ser? No. Según nuestra experiencia, según nuestros, sí, sabiduría, también según nuestro carácter, también según nuestras razones. Luego, cierra. ¿Cómo puede hacer así? No se puede. Difícil, como tantas razones, ¿cierto? Luego, nosotros nuestro corazón cerrando. Luego, rechazas. Como igual que ese árbol higueras, hermanos. Jesús tanto deseaba.
deseando, quiere comer, comer de ese árbol. Llegando, ¿qué dices? Ese árbol. No ha llegado mi tiempo de hijo, dice. Jesús tanto desea, tú puedes dar, ¿verdad? Puede dar. Soy hijo de Dios. Soy dueño de árbol. Soy dueño de tu vida. Higuera. Yo hice creer todo. No han leído, hermanos, en el libro de Antiguo Testamento. En la guerra, en la guerra. Entonces, ese sol, ¿sí? Le va como retrocediendo. Para matar era matar los enemigos. Hasta el sol retrocediendo atrás, luego dando era tiempo. No han leído también en la Biblia como Jesús hablando a la ola del mar, ¿cierto? Tempestades. Enmudece, dice. Enmudece. Hasta la naturaleza, todo obedece. Dueño era dueño. Cuando Jesús diga, entonces todos pueden hacer. Pero esa criatura nada más, ese árbol de higuera, Jesús, dueño de nosotros, desea ahora, sí, tengo hambre, quiero comer. Tú puedes dar era, frutos. Pero esa higuera, mirando era sus situaciones. Luego, ¿qué dijo a Jesús? Aunque Jesús desea, no ha llegado mi tiempo de higuera. No puedo dar. Ahí se secó. Nunca más comerá, dice, de ese árbol. Se secó de esas raíces. Esta mañana, hermanos, Dios, su corazón está abierto. Iglesia está abierta. El corazón de siervo está abierto. Hacia los hermanos, hacia el mundo, ¿cierto? El corazón de Dios. Cuando diga, sí, escuchando, recibiendo. Dios dice, entonces sí o sí va a cumplir. Dios desea, a eso sí o sí va a realizar. Porque poderoso, dueños, confiando, abriendo nuestro corazón, va a haber, dice, siempre va a haber, dice, siempre. Vuestro tiempo siempre presto, si solamente abre, cree, ¿sí? Claro, Satanás siempre va a hacer, va a trabajar. ¿Para qué? Cierre nuestro corazón. Eso es difícil. ¿Cómo es Cristo limpió nuestros todos pecados? ¿Mm? Nosotros no mentimos, nosotros no cometemos pecados. No creo. No se puede, no puede hacer. Satanás engaña, luego hace cerrar hacia Dios, hacia iglesia, hacia siervos. A Dios no quiere a mí. En esta vez Dios no va a trabajar. Luego, ¿qué hace cerrar? De esta mañana, si solamente es abriendo. Luego, Dios dice su palabra. Cree, tiene la fe. Va a ver la fe. Amén, hermanos. Sí, esa palabra, eso nomás hablando, luego terminamos. En ese mundo hay un ranking, el ranking mundial de petróleo, ¿sí? En las tierras. Ustedes saben, hermanos, en qué país se más produce petróleo en este mundo. ¿Sí? Yo también no sé muy bien, pero ahí en internet investigando, ¿sí? ¿Qué país más produce petróleo? Venezuela, dice. Entonces, Venezuela es primer lugar, que está mucho petróleo. Pues un tiempo, ¿verdad? ¿No? Venezuela, un país poderoso por petróleo. Petróleo quiere decir la economía. Si puede ganar mucho dinero. Segundo lugar sabe, hermanos, Arabia Saudita. Han escuchado, ¿no? Varias veces, un país Arabia. Entonces ahí Arabia Saudita es segundo lugar. Tercer lugar, Canadá. Cuarto lugar
Irán. Ya quinto lugar es Irak. ¿Sí? Eso sabía que esta mañana, ¿no? Ya todo. Claro, primer lugar es Venezuela, pero la mayoría, los países que producen petróleo, cantidad, todo está en la zona de Arabías, Medio Oriente. En esa zona se produce bastantes, por eso ese país gana muy bien. Entonces, esa zona Arabia, ¿sí? Hay, como hablamos, Irak, Irán, Etiopía, también Arabia Saudita. También ese país se produce de petróleo, gana muy bien económicamente. Pero hay un país se llama Jordania. ¿Escuchado? ¿Han escuchado, hermanos? Jordania. Ese país está rodeado, casi rodeado, en el centro, ¿sí? Arabia Saudita, Egipto, Irak, Irán. Todos los países que producen salen petróleo, muchos, pero hay en el centro un país se llama Jordania. ¿Han escuchado Jordania? Entonces, casi y los países que están en esa zona, todo producen, gana muy bien. La economía, muy bien. Pero el único país que raro es, no produce petróleo, se llama Jordania. Ese país no produce Jordania. Por eso, ese país muy pobre. Pero alrededor mirando Irán, Irak, también, si Arabia Saudita, gana muy bien. Entonces, abundantemente pueden comer. Pero Jordania muy pobre, porque también esa zona es también como desiertos. No puede producir muchas cosas, porque el clima es como desierto. Entonces, ese país, Jordania, una situación muy peor, era muy difícil, pobres. Entonces, ese país, un rey se llama, ¿sí? ¿Han escuchado rey Abdullah II? Entonces, ese rey pensaba era, ¿en qué manera nuestro país puede comer bien? Que sufre nuestros pueblos. Buscaba apoyos. Porque alrededor otros países, todos producen petróleo, ganan muy bien. ¿Por qué nuestro país nomás no produce? Miserables. Parece maldición, ¿cierto, hermanos? Pero ese rey Abdullah II pensaba, ¿cómo, en qué manera podemos solucionar? ¿En qué manera nuestros pueblos pueden comer bien? Pero finalmente ese rey y podía encontrar era la solución. ¿Cómo encontró, hermanos? Justos, justos Estados Unidos. Estados Unidos también necesitaba como una ruta, porque Estados Unidos norteamericana necesita, ellos también trabajar, ¿verdad? ¿No? Y necesitaba ruta. También los productos que hace fábrica en Estados Unidos necesita vender, negociar a otros países. Entonces, norteamericana también estaba buscando el camino, la ruta. Entonces, hay sí, los países que viven, ¿no? Arabías, esas zonas, viven muy bien, pero la mayoría contra Norteamérica. Pero Norteamérica, Estados Unidos buscaba, necesita un camino para negociar, vender nuestros productos. Entonces, ese lugar todo está cerrado hacia Estados Unidos. También hay Medio Oriente, está cerca de Asia, ¿sí? Por la distancia. Entonces, cuando abre Medio Oriente, a través de Medio Oriente, hasta Asia puede abrir. Por eso esa es zona muy importante, Medio Oriente. Entonces, Estados Unidos estaba buscando. ¿Qué estaba buscando, hermanos? Un camino que abra. Pero todo está cerrado hacia Estados Unidos, enemigos. ¿Sí? Arabia Saudita, Irak, Irán, está cerrado hacia Estados Unidos. Pero Jordania,
Mirando su país no produce petróleo, muy pobre, muy pobre. Necesitaba ayuda. Jordania abrió su corazón hacia Estados Unidos. Estados Unidos estaba preparado. ¿Qué estaba preparado? ¿Qué estaba preparado, hermanos? Apoyar, apoyar el 100% apoyar económicamente, materiales, todo, 100% está listo, Estados Unidos. ¿Qué está listo? Apoyar. Luego está buscando. ¿Quién va a abrir? ¿Quién va a abrir hacia nosotros? Pero hay un único país, Jordania. Por su país muy pobre, ahí abre, aceptó Estados Unidos. Desde ahí vio gran apoyo de Estados Unidos económicamente, todas las materiales. Ahora, Jordania, un país, debería vivir pobre miserablemente. Pero con ese apoyo de Estados Unidos, Jordania ahora es como Europa, demasiado vive bien. ¿Sí? Aquí estaba Irak, Irán, ¿sí? Todos, Irán, Irak, también Egipto, Libia, Arabia Saudita. Alrededor de Jordania vives, que produce petróleo, pero más vive que otros países Jordania ahora. Increíble, Jordania como Europa. Muchos edificios altos. Luego, ¿sí? ¿Por qué? Ellos abrieron sus corazones hacia Estados Unidos. Estados Unidos estaba buscando, ¿a quién voy a ayudar? Necesitamos, buscando, porque otros países todo está cerrado, pero único país, Jordania, ha abierto sus corazones hacia Estados Unidos. De ahí, 100% todo apoyo llegó a Jordania, alto edificio económicamente. Alrededor, Irán, Irak, se enojaron. ¿Por qué usted acepta a Estados Unidos? Quiere atacar. Maldito, ¿cómo usted puede aceptar a Estados Unidos? Quiere atacar. Jordania al ver esa amenaza, ¿cierto? Ataque de Irán, Irak, ellos rápido avisó Estados Unidos. ¿Sí? Ustedes tocan, ¿sí? Mi Jordania, ¿sí? Cuando ustedes toca, ¿qué pasaría? Ustedes va a desaparecer, dice Estados Unidos. Desde Estados Unidos amenaza, porque Estados Unidos protege Jordania, porque abrió hacia Estados Unidos. Esta mañana nosotros, ¿verdad? No escuchamos. Dios abrió hacia nosotros. Como cuando fue bautizado Jesús. Desde ahí el cielo está abierto. Jamás está cerrado. Dios siempre está listo. Dar. Luego bendecir a nosotros. Solo en nuestro corazón, hermanos. No cerrando. Dios poderoso. Dios va a ayudar. Si acepta de Dios, aún broma era la palabra, aún chiste, pero esa palabra de Dios aceptándose, cumplirá, ayudará. Dios poderoso. En nuestra vida va a haber, ¿sí? Esa gran bendición de Dios. También entre los hermanos también, igual es igual. Después de recibir la salvación, vive cerradamente hacia Dios, hacia iglesia, hacia siervos. Esa mañana, todos los hermanos, en verdad, abriéndose. Entonces verá, como el reino de los cielos sufre, hermano, violencia, los violentos que tienen la fe, los violentos que tienen la fe, los violentos que tienen un corazón bien abierto. Todo ya jala, todo jala, todos. Esa mañana, todos los hermanos, teniendo la fe en Dios, entonces nosotros también podemos recibir. Dios me ama. Dios va a solucionar. Dios va a guiar. Luego, su palabra
escuchando, aceptando, verá, dice. Esta mañana hasta aquí compartimos, ¿no? Orando, terminamos. Dios Padre, sí, disculpe, perdón, ¿no? Hoy es disculpe, esta mañana es Santa Cena, ¿no? Sí, esta mañana Santa Cena. Entonces, sí, primeramente vamos a realizar Santa Cena y puede dirigir el presentador. Sí, muchas gracias, pastor. Ahora también vamos a tener el tiempo de la Santa Cena, ¿no? Para la oración del pan, vamos a pedir por favor al diácono Martín Quispe que nos pueda dirigir en oración, ¿no? Por favor, diácono, adelante. Sí, mientras también cada hermano puede estar preparando, ¿no? El pan. Entonces, así también juntos podemos orar también, ¿no? Amén. ¿Me escuchan? Sí, está escuchando. ¿Me escuchan, hermanos? Sí. Hermanos, vamos a orar por pan para esta Santa Cena, hermanos. Hermanos, ¿me escuchan? Sí, diácono, escuchamos muy bien. Amén. Vamos a orar para Santa Cena por el pan. Amén. Gracias, Señor Jesús, te agradecemos. Hoy es primer domingo del mes. Señor, tú permitas, Señor, que para realizar esta Santa Cena, que el pan representa tu cuerpo, Señor, destrozado en esa cruz calvaria aquel día, Señor, por causa del pecado del mundo. Y, Señor, tu palabra también dice, Señor, recordaréis cada momento que realizan en memoria. Señor, tu cuerpo realmente ha sido desmenuzada, Señor, por causa para llevar el pecado del mundo, Señor. Hoy día nos toca, hoy día es para nosotros un día especial. Señor, tú permita que todos puedan conectarse, que todos puedan, Señor, recibir esta Santa Cena, Señor, hoy día. Gracias, Señor Jesús. Así te pedimos, Padre, en esta mañana, esta tarde. Gracias, Señor. En tu nombre santo, Señor Jesús. Amén. Amén. Sí, muchas gracias, diácono. Sí, vamos a ahora también tener el tiempo de la oración del vino. Para ello también vamos a pedir, ¿no? Para que pueda orar el diácono Alberto Mamani, ¿no? Entonces, desde sus hogares también nos pueden acompañar, ¿no? Mientras también van comiendo, ¿no? El pan que representa el cuerpo, ¿no? Sí, hermanos, buenas tardes. En esta hora vamos a orar a Dios por el vino. Dios Padre, te agradecemos en esta hora por medio de su gran gracia y su gran bendición. Hemos podido recibir el perdón eterno del pecado. La sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramado en la cruz por nuestros pecados y también para que podamos vivir según la voluntad de usted. Dios, estamos muy agradecidos delante de usted porque somos tan benditos y también como en este mundo, en este siglo, usted también ha enviado al pastor Par y también, sobre todo, en Bolivia tenemos al pastor Andrés. Señor, gracias te damos porque creemos de que tú guiarás muy bien la iglesia de Bolivia y a los pastores y a los evangelistas y
todo, Señor. Creemos de que tú también trabajarás continuamente para nosotros, Señor, y tú irás delante de nosotros, Señor. Cada hermano, hermana que participa en la iglesia, dele su gran gracia y su gran bendición. También algún hermano, hermana que todavía no pudo llegar, dele su gracia para que pueda llegar también, Señor. También las almas que están escuchando continuamente la palabra de usted, usted trabaje en sus corazones cada momento, Señor. Gracias, Dios, por esta hora que usted nos ha permitido escuchar la palabra de usted, que la palabra de usted pueda trabajar y trabajará cuando llegue la hora de usted, Señor. Nosotros realmente somos tan benditos y privilegiados en este mundo, Dios. Gracias, Padre Santo, por haber derramado la sangre por nuestros pecados. Así te agradecemos por el vino que vamos a compartir en esta hora, vamos a acordar y para llevar, y para así para poder anunciar continuamente el Evangelio en gran manera. Dios, te agradecemos por todo. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, diácono. Sí, Dios nos permite, ¿no? También tener este tiempo ahora de la Santa Cena. Esperamos que cada hermano también en sus hogares puedan también realizar esta ceremonia, ¿no? Recordando también, ¿no? Lo que Jesucristo hizo en la cruz, ¿no? Por el pan, ¿no? Que su cuerpo también ha sido molido por todos nuestros pecados, y con su sangre que representa el vino, ¿no? Entonces nos ha hecho limpios, ¿no? Nos ha lavado de todos nuestros pecados. Sí, como mencionaba, ¿no? Cada primer domingo del mes realizamos esta ceremonia recordando, ¿no? Lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Así que también, ¿no, hermanos? Pueden acompañar a aquellos hermanos que han recibido la salvación, ¿no? Entonces, si aún no recibió la salvación, primeramente, ¿no? Busque a los siervos, ¿no? También hermanos, para que puedan también compartirles sobre este tema muy importante, ¿no? Para nuestro espíritu más que todo, ¿sí? Por eso más antes de realizar y tomar el pan, tomar el vino también, todo eso, es muy importante recibir la salvación, ¿sí? Bueno, ahora hermanos, vamos a pasar al tiempo de los anuncios. Pedimos que nos acompañen un poco más. Quisiéramos Sí, disculpe, orando, recordarles puede sobre las continuar actividades que se están el acercando presentador. para que nos acompañen, ¿sí? Sí, y para terminarnos, Santa Cena, el último 8 orando, luego el presentador puede continuar. Sí, hermanos. Y entonces, orando, terminamos esta mañana, culto de domingo. Dios Padre, muchas gracias. Esta semana, hasta el sábado, ayer, y realizamos el gran seminario bíblico. Luego terminó ayer, 4 días, y muchos hermanos, también nuestra familia, también vecinos, amigos, y también los pastores de CLF, además los ancianos en tercera edad que estaban en el asilo, podían escuchar el Evangelio. A través de el apóstol Pastor Oseye nos daba, a través de sus cuerpos, también por medio de su boca. Dios, ¿cómo ha dado su palabra? Dios Padre, todo lo que han escuchado es el Evangelio, la palabra de Dios. Dios trabaje en su vida, guíe todos conectándose con el Evangelio, con la iglesia, siendo gran siervo de Dios, instrumento de Dios. No vivir más para sí mismo, sino vivir para el Señor, para el Evangelio. Entonces en Bolivia, muchos lugares necesita Dios, es el Evangelio. Todavía muchas, miles de personas no conocen esa gran obra
utilice a nosotros, los hermanos de Bolivia, los hermanos de la ciudad de La Paz, también a mi persona, a mi matrimonio, a mis hijos, a mi familia. Dios Padre, esta mañana recordamos por Santa Cena nuestro Señor Jesucristo, cómo sacrificó, cómo murió por nosotros. Dios Padre, sí, estamos muy agradecidos por esta mañana, por tu palabra. Gracias a Dios y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, gracias, pastor. Ahora vamos a dar los anuncios. Como primer anuncio, todos los domingos tendremos la prédica dominical con el pastor Oxupar. Esto es a las 6:30 de la tarde. Entonces, por favor, hermanos, ¿no? Participen también. Hoy en la tarde también vamos a tener lo que es la prédica dominical con el pastor Oxupar. Sí, pueden invitar también a sus familiares, conocidos, vecinos, para que participen y escuchen también, ¿no? Luego también les invitamos, ¿no?, a que puedan visitar nuestra página web. Dios anteriormente ya nos ha permitido, ¿no?, en el anterior año abrir, ¿no?, lo que es la página web, y por medio de la página tenemos la radio, Jerusalén Radio, y por medio de la radio pueden escuchar también los cultos y algunas actividades. Por favor, ¿no?, puedan ayudarnos también a difundir esta información. Luego también tenemos la radio satelital, y no solo es en Bolivia, ¿no? Estábamos mencionándoles, y para que puedan también tomar en cuenta, es en toda Sudamérica, para que puedan escuchar también el Evangelio y puedan compartir esta información. Y si quieres saber más información sobre esto, en las oficinas les vamos a ayudar, ¿sí? Luego también todos los cultos que estamos realizando durante este tiempo, siempre lo estamos realizando con traducción en quechua y aymara. Así que si también desean obtener materiales, pueden pedir, ¿no?, y comunicándose en oficinas, ahí vamos a facilitarles las informaciones. Y si quieren participar también de los cultos en quechua y aymara, está también en nuestra página de Facebook, visitando ahí, o si no puede, podemos ayudarles también, ¿no?, comunicándose en la oficina para que puedan escuchar. Luego también, ¿no?, quiero recordarles sobre la cuenta bancaria que tenemos para las ofrendas. Aquellos hermanos también que quizás no pueden venir, ¿no?, por el tema de la situación que hemos tenido en el país durante estos tiempos. Hemos habilitado la cuenta bancaria. Voy a mencionar los números para que puedan tomar en cuenta. Los números son siguientes: 11 63 64 84 0. 11 63 64 84 0. Sí, esta cuenta bancaria es en el Banco Unión y está a nombre del diácono Jorge Parrado. Entonces, de esta manera también pueden dejar sus ofrendas de agradecimiento y diezmos también, ¿sí? Bueno, espero que también, ¿no?, los hermanos puedan acompañarnos durante la semana. Tenemos las reuniones de casados, casadas, culto de jóvenes, de los niños también, y culto de oración, que sería los días miércoles, ¿sí? Por favor, acompáñenos y así también juntos podemos escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Muchas gracias. Nos vemos en el culto de la tarde. Por favor, participen e inviten, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego.